Somos Sura Investments, el asset manager con un sólido enfoque global y una activa presencia local. Nos especializamos en integrar asesoría experta y personalizada con oportunidades de inversión para personas, empresas e instituciones. Canalizamos oportunidades financieras acordes a las particularidades de cada región, con la asesoría experta como eje central de nuestra relación con el cliente. Conectamos a Latinoamérica con el mundo, con presencia local en Chile, México, Colombia y Perú, y a través de vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Brindamos una gestión especializada de activos, gracias a nuestro equipo de expertos y a las alianzas con gestores globales de primer nivel, que potencian y diversifican nuestras estrategias financieras. Priorizamos la sostenibilidad financiera y el crecimiento a largo plazo, gestionando inversiones que integran criterios ASG para impulsar el desarrollo de la región y generar impacto positivo en los mercados donde estamos presentes. La suma de nuestro propio modelo de asesoría, una oferta de valor diferenciada y el vínculo cercano con nuestros clientes nos permite brindar soluciones de inversión alineadas con sus propósitos y objetivos financieros, acompañándolos en cada etapa para construir un futuro sostenible. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. En Sura Investments conectamos a Latinoamérica con el mundo, integrando asesoría experta y personalizada con oportunidades de inversión para personas, empresas e instituciones. Nuestro enfoque combina una perspectiva global con una sólida presencia local. Con nuestra capacidad para proyectar, anticiparnos a las oportunidades y potenciar recursos, acompañamos a las personas a través de nuestro negocio de Wealth Management, donde nos distinguimos por planificar más allá del presente, transformando el valor en crecimiento financiero sostenible. Brindar asesoría experta es el eje central de nuestra relación con el cliente. A través de un modelo propio, profundizamos en sus objetivos y necesidades de forma proactiva y constante, construyendo una relación de confianza junto a nuestro equipo de expertos, quienes los acompañan en decisiones estratégicas de inversión para potenciar y hacer crecer su patrimonio. Canalizamos oportunidades de inversión en mercados locales e internacionales, ofreciendo una exposición diversificada. Construimos relaciones significativas basadas en la transparencia y sin ningún conflicto de interés, acompañando con una gestión especializada de activos, respaldada por un equipo experto y alianzas con gestores globales de primer nivel. A través de una experiencia única de inversión, Inversión Pro, consolidamos nuestra asesoría experta en una oferta de valor integral y personalizada, donde acompañamos a nuestros clientes en el logro de sus propósitos financieros, con el respaldo de conocimientos globales y herramientas de última generación, diseñadas para maximizar resultados. Con esta visión, impulsamos el desarrollo de la región y contribuimos a un futuro más próspero y con libertad financiera. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. Buenas tardes a todos. En nombre de Sura Investments, agradezco a los presentes clientes, ejecutivos de la compañía, invitados especiales, medios de comunicación y autoridades por acompañarnos en esta nueva edición de Sura Advisory Forum titulado Fronteras del Futuro, Elecciones, Comercio y la nueva era en la relación México-Estados Unidos. Soy Fernando Pisuto, soy el Country Manager de Sura Investment México y me da mucho gusto nuevamente darles la bienvenida. Con este evento buscamos generar vínculos de valor, no solo que aporten al cumplimiento de las metas financieras de nuestros clientes, sino que a través de este tipo de espacios podamos contribuir al desarrollo y el crecimiento de Latinoamérica en los diferentes ámbitos. Es por eso que, ante un mercado global cada vez más volátil y desafiante, con acontecimientos políticos importantes que impactan a la economía local y global, para nosotros en Sura Investments es fundamental brindar a nuestros clientes soluciones integrales y acompañarlos cada vez más eficiente con un servicio especializado.
Sabemos que la asesoría experta y la información oportuna son clave para la toma de decisiones. Por esta razón es que generamos este tipo de instancias de diálogo y análisis de alto nivel con profesionales de distintos sectores, en entornos y temáticas distintas que son relevantes para el país y para la región. Espero que disfruten y aprovechen al máximo esta instancia de la mano de nuestros expositores, los que voy a presentar a continuación. Doy la bienvenida y agradezco su participación al doctor Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y líder en la negociación del Tratado de Libre Comercio. A la doctora Viridiana Ríos, académica, experta en políticas públicas, y a Joaquín Barrera, director de renta fija e inversiones de Sura Investments. Antes de ceder la palabra, quisiera también agradecer a todo el equipo que ha trabajado fuertemente por montar todo este espléndido escenario y que nos permita convivir y disfrutar de esta plática que sin duda será muy enriquecedora. Dejo con ustedes a Joaquín Barrera. Joaco. En México, 2024 ha sido un año de grandes movimientos y oportunidades. La relación estratégica con Estados Unidos y Canadá junto a eventos históricos refuerzan la capacidad del país para adaptarse en un mundo en constante cambio. Durante el primer semestre, el crecimiento económico fue menor al esperado, debido a tasas de interés elevadas que afectaron sectores como construcción e inmobiliario. Sin embargo, la inversión en activos fijos y maquinaria sigue impulsando el desarrollo y la confianza en el largo plazo. Este año, México hizo historia con la elección de Claudia Sheinbaum como su primera mujer presidenta, marcando una nueva etapa de liderazgo. Al mismo tiempo, el contexto electoral en Estados Unidos abre la puerta a oportunidades estratégicas en medio de un panorama de estabilidad y moderación inflacionaria que favorece las relaciones comerciales. A nivel global, Estados Unidos muestra señales de moderación inflacionaria, mientras la FED ha iniciado recortes de tasas graduales. Esta respuesta da estabilidad a los inversionistas, reforzando la resiliencia de los mercados financieros y apoyando una transición económica estable. ¿Cómo se proyecta el escenario para México? Tras el impacto inflacionario post-pandemia, el Banco Central de México ha comenzado un ciclo de recorte de tasas, sumándose a las acciones de otros bancos centrales. Las proyecciones para 2025 muestran un crecimiento entre 0.4% y 2%, con una inflación convergiendo al 4%, lo que permite ajustar la tasa monetaria a niveles cercanos al 8%. En Sura Investments estamos conscientes de los desafíos y cambios que enfrenta México. Con una visión global y una presencia activa en la región, contamos con el conocimiento y las herramientas para acompañar el desarrollo de nuestros clientes en este entorno cambiante, a través de las relaciones de confianza y con una asesoría experta respaldada por nuestra trayectoria, donde buscamos construir un éxito financiero sostenible. Soluciones globales, asesoría experta. Hola a todos, ¿me escuchan bien ahora? Había que dejar pasar el video. Gracias a todos por acompañarnos. En nombre de Sura Investments, les agradecemos que estén con nosotros aquí compartiendo este espacio en este Sura Advisory Forum. El día de hoy tengo el honor de compartir este panel con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y como bien lo decía Fernando Pizzuto, negociador de lo que ahora tenemos como TEMEC. Y también tengo el honor de estar con Viridiana Ríos, una experta en políticas públicas. Y qué mejor panel, pero también qué mejor momento para platicar acerca de lo que va a acontecer, o pensamos que va a acontecer, tanto en México como en Estados Unidos y en el mundo. Hablando acerca de inversiones y simplemente como para poner un contexto antes de entrar a platicar acerca de grandes bloques que tenemos para compartir con ustedes en términos de claramente la relación bilateral, el tema de comercio, el tema de proyecciones económicas, de cómo se va a mover el aspecto social en ambos países, comentaremos y daremos contexto a algo de el mercado financiero.
Y tal vez voy a comenzar a partir de junio de este año, en donde tras las elecciones de México, las elecciones más grandes que tuvimos que hemos tenido en este país, elegimos como presidenta a Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de este país. Los mercados financieros de ahí hacia ahora han tenido cierta volatilidad, no solamente por aspectos locales, sino también aspectos internacionales, como es lo que ahora ya conocemos, el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que repite un periodo presidencial. Hemos visto el tipo de cambio depreciarse prácticamente de los 17 pesos por dólar hacia los 20 que tenemos el día de hoy. El día de hoy, de hecho, tocó 20.80 y regresó. Hemos visto la bolsa, en términos generales, tener ciertos desafíos de desempeño. Hemos visto las tasas de interés incrementar también, pero esto no solamente se debe a aspectos que pudiéramos pensar locales o que son únicamente de México. Esto es consecuencia de aspectos globales y mucho de eso impactado por lo que, repito, hoy ya conocemos como el siguiente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Toda esta volatilidad en los mercados es resultado de toda esta incertidumbre, que al menos al día de hoy ya sabemos con certeza quién va a ser el siguiente presidente, pero seguimos teniendo cierta incertidumbre acerca de las políticas, acerca de cómo se van a implementar esa retórica que en campaña suele ser también demasiado agresiva, demasiado frontal, y para eso tenemos aquí a nuestros dos excelentes panelistas para que nos ayuden a desmembrar qué es lo que esperemos que pase con México, Estados Unidos y el mundo hacia adelante. Me gustaría comenzar primero abordando el aspecto de proyecciones económicas y sociales en Estados Unidos y en México. Y comenzando contigo, Ildefonso, ¿qué opinión te merece este resultado electoral combinado con el resultado que ya tenemos en México acerca de las proyecciones de crecimiento económico? ¿Cómo lo vemos hacia adelante? Bueno, yo creo que empezaríamos por tomar nota que Donald Trump viene por una segunda presidencia con una serie de factores distintos. El Donald Trump 2.0 va a ser diferente del Donald Trump 1, porque es un individuo que considera que ya conoce cómo funcionan los mecanismos del gobierno americano, que ya tiene un conocimiento del mapeo de su capacidad de actuación, y va a llegar sin algo que nos sirvió mucho en la primera aproximación para negociar el TEMEC, que fueron los famosos adultos en el cuarto. El haber tenido un jefe de oficina como el general que tuvo, muy serio, con bastante claridad, el haber tenido un jefe de temas económicos en la Casa Blanca que vino de Wall Street, nos ayudaba mucho a poder lograr ciertos balances. Yo recomiendo mucho leer el último artículo que le publicó en una entrevista extensa en la revista Times a Donald Trump como candidato en esta oportunidad, porque ahí es muy claro sobre las acciones que va a tomar para hacer cambios profundos en el sistema interno de los Estados Unidos, tanto en el papel del Procurador General de Justicia, como lo que va a ser los temas en términos del sistema electoral norteamericano, sobre esta rivalidad que han presentado los demócratas. Y va a haber transformaciones de fondo. Sus posicionamientos en materia económica, de integración y de cómo él analiza los déficits comerciales siguen manteniendo una constante. Pero no hay que perder de vista que uno de los personajes más influyentes en materia económica de Donald Trump fue mi colega negociador norteamericano en esa época, Robert Lighthizer, que en esta ocasión está dispuesto a regresar al gobierno, pero no como representante comercial de los Estados Unidos, sino que es claro su ambición de llegar a Treasury, de ser el secretario del Tesoro. Y eso es porque como economista, como abogado con conocimiento de comercio, llega a la conclusión que en esta confrontación profunda de Estados Unidos con China en materia económico-comercial, tiene que tomar control de variables más estratégicas, como es el tipo de cambio, para poder influir sobre el desarrollo futuro del esquema económico. O sea, tomando todos esos elementos en consideración, creo que no va a ser una sorpresa que los mercados, alguien me decía esta mañana, bueno, ya se despejó la incertidumbre.
yo contesté, ya se despejó la duda, la incertidumbre apenas comienza. Y entonces el enemigo número uno de las decisiones de inversión privada es la incertidumbre. Y con esta administración vamos a una montaña rusa que nos va a llevar de manera más o menos fuerte sobre estos escenarios que van a ser cambiantes. Entonces, sí creo que el pragmatismo puede ser aprovechado, pero debemos de ajustarnos los cinturones para un viaje un poco sorpresivo y con movimientos bruscos. Antes de ahondar más en el aspecto de crecimiento económico, proyecciones tal vez más enfocado a México, Ildefonso, me gustaría ir con Viridiana y que nos platiques, Viri, ¿qué estás tú pensando acerca de la relación entre México y Estados Unidos? Claro. Tenemos dos gobiernos nuevos, uno que tal vez conocemos ya previamente con Donald Trump, sabemos cómo es, pero uno totalmente nuevo con mucha expectativa de lo que pueda implementar este nuevo gobierno en esta relación con Estados Unidos. Claro. Bueno, me parece que entender la relación entre los dos países y cómo va a ser requiere entender el tipo de victoria electoral que tuvo Donald Trump, porque lo que observamos ayer y el día de hoy no fue cualquier victoria. Fue una victoria estrepitosa, fuerte, con una enorme cantidad de legitimidad popular. Hace mucho tiempo que el Partido Demócrata no ganaba una elección con el voto popular. De hecho, se pensaba que era imposible que el Partido Demócrata pudiera hacer eso porque el Partido Republicano, porque el Partido Republicano típicamente tiene esos bastiones en las zonas rurales, fuera de las grandes ciudades de Estados Unidos y fuera también de las costas. Lo que vimos ayer y lo que vimos hoy es que no solamente se llevó la presidencia, se llevó el Senado, se llevó la Cámara Baja y se llevó el voto popular, que para mí es probablemente la nota más importante que me hace pensar que esta no es cualquier victoria de Donald Trump. Esto es más profundo. Este es un cambio sociológico y político en lo que busca el electorado americano. Y si no empezamos a entender eso, me parece que vamos a dejar poco a poco de entender lo que va a pasar en el futuro de la política americana. Porque esta no es la última vez que vamos a ver un presidente trumpista. Esta no es la última vez que vamos a observar a un presidente anti-inmigrante, anti-globalización, anti-Latinoamérica hasta cierto punto. De hecho, corremos el riesgo de que este sea el inicio de un cambio en la política americana y que eventualmente pueda llegar un presidente o una presidenta americana que ya no sea este Trump, que es mucho más entretenimiento, que tiene poca solidez técnica, que desconoce aspectos claves del gobierno, sino que llegue alguien mucho más competente. En esta ocasión vimos 2 o 3 perfiles que intentaron, de hecho, posicionarse como los sucesores del trumpismo, con muchas más credenciales, con mucha más solidez. Y no lo lograron por el simple hecho de que Trump todavía estaba, digamos, en posibilidad de competir. Eso no es algo que va a suceder a menos de que se cambie la ley, que bueno, puede suceder, pero no es algo que va a suceder en 4 años. Ahora, ¿qué esperar, digamos, de esta relación? Lo primero, como ya mencionaba, esto no es temporal. Este es un cambio importante en las demandas del electorado americano hacia su clase política. Lo segundo es, esto no es algo nuevo. Me parece que lo que estamos observando es, digamos, el punto inicial de un cambio importante en la ideología americana en el sentido de su apertura comercial. El mito o la ideología de la globalización, que comienza por ahí de los años 80, ¿no? Y que empieza a ser cuestionada fuertemente en los años 2010, en los 2000, 2010. Me parece que llega hoy, después del COVID, a un momento en que ya es fuertemente cuestionada como política de desarrollo. Y interesantemente, tanto Donald Trump como Kamala, aunque Kamala menos, ambos hablan de la necesidad de
volver a traer los empleos a Estados Unidos, de manufacturar en Estados Unidos, incluso yo lo he notado incluso en la academia, por ejemplo, cuando tú observas cómo se tratan los temas de globalización recientemente, ya no se habla de la globalización como este mito que nos decían en los 2000s y en los 90s, como esta gran apertura comercial que iba a llevar al desarrollo de las naciones, a la convergencia económica de los países pobres con los ricos, ¿no? Ahora se cuestiona dónde se van a crear los empleos. Y si los empleos se van a crear en las naciones desarrolladas o si se van a crear en las naciones en vías de desarrollo. Entonces ya es por completo, digamos, otro chip de cómo se está observando al comercio internacional. Y otro tercer ámbito que me llama mucho la atención es el flujo de capital humano o la migración. Y aquí nuevamente lo que observamos en esta campaña fue una especie de convergencia en una agenda de centro derecha o de abierta derecha, y de rechazo a la migración. Esto en parte sucede porque, como saben, los flujos migratorios se empezaron a descontrolar recientemente en Estados Unidos, o así lo percibe la población, e incluso ciudades azules, digamos, ciudades demócratas, ciudades azules, empezaron a presionar a sus propios políticos y a su clase política para que hiciera algo para controlar la migración que percibían como descontrolada. Entonces creo que ese fue otro gran elemento de esta elección, que fue que ya no hubo, digamos, un partido demócrata mucho más pro migración, mucho más abierto a la posibilidad de dar visas de trabajo, aunque sí hubo un esfuerzo por parte de Biden para hacerlo, pero en la campaña ya no fue un tema que fuera tan importante. Y quiero anotar una cosa muy importante al respecto, que es que cuando nosotros observamos las razones del voto de los trumpistas, a mí me parece fascinante, porque una de las más determinantes del voto era precisamente que tú sintieras que la migración estaba descontrolada en el país. Entonces, eso nos habla, digamos, de la relevancia tan grande y de cómo este tema se logró posicionar en la agenda. Entonces yo, digamos, para Latinoamérica, cerrando, intentaría, básicamente pensar en cómo vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, ya no en una globalización, sino en una regionalización. Creo que ese es el futuro probablemente del comercio. Dos, cómo vamos a contener políticas migratorias que afecten a nuestros países y cómo vamos a tener que trabajar con Donald Trump y ceder en algunas cosas para poder lograr una política más efectiva en eso. Y tercero, un pensamiento más de largo plazo de cómo vamos a lidiar con un socio comercial que políticamente va a estar más cerrado. Claro, me parece muy relevante lo que comenta Ildefonso y Viri al respecto. Y yo les haría aquí una pregunta a ambos. ¿Qué tan bueno hubiera sido realmente que ganara Kamala Harris contra qué tan malo es realmente que haya ganado Donald Trump? Yo te diría primero que en el caso de la señora Harris fue evidente que en los temas económicos no convenció. O sea, en cada una de las entrevistas que profundizaban sobre temas muy específicos, dejaba muchas dudas. Yo creo que parte del resultado está reflejando que muchos que no necesariamente querían a Donald Trump en la presidencia, tomaron una decisión por la desconfianza en el manejo de la economía. Pero al mismo tiempo, yo creo que en el caso de México, había un grado de dificultad con ambos, por motivos distintos. En el caso de la señora Harris, si analizamos su voto en contra del acuerdo comercial, ese estuvo definido no por los temas que argumentó en campaña, estuvo definido por la presión del lobby ambientalista de California, de donde era senadora. Porque ese es un lobby que quedó muy inconforme de cómo se cerró el TEMEC, dado que la administración Trump, el medio ambiente no le interesaba. No solo no le interesaba, sino además exigió que en el documento no habláramos de calentamiento global. O sea, a ese nivel de obsesión. Entonces, la señora Harris tenía una agenda que coincido con Viridiana,
totalmente proteccionista. Llegó un momento en la campaña en donde a ver quién tenía el garrote más grande para pegarle la piñata. O sea, cuando dijo yo voté en contra porque considero que los empleos se tienen que generar en Estados Unidos. Y en ese sentido, la presión iba a venir por los temas de derechos laborales, de derechos ambientales y de una serie de temas que tienen que ver tradicionalmente con las agendas demócratas en cuanto al monitoreo de los valores de derechos fundamentales a nivel universal. En el caso de Trump, ya lo conocemos, ya tenemos una experiencia clara, previa, plena, en donde sabemos por dónde viene. Y hay muchos indicios de los elementos de la primera negociación que nos apuntan hacia dónde va. Es un pragmático, es un hombre que va por decisiones. De hecho, esta reflexión que hacía Viridiana sobre el cambio de la naturaleza futura de la relación con un pueblo cambiante, lo hacíamos hace algunos años cuando Isabel, que aquí nos acompaña, me invitó a una conferencia, y yo les decía, cuando ganó inesperadamente la elección del 16, yo les dije, el genio ya se salió de la botella, no importa cómo se llame, no importa si sea Trump o sea quien sea, la relación y la dinámica va a cambiar para siempre, porque le dio voz a una parte del electorado que no tenía voz y que de alguna manera estaba reflejando tendencias globales como la salida del Brexit y como otros temas que se estaban generando por una clase media que se sentía traicionada por las promesas que habíamos dado en un momento determinado del proceso. Entonces, en resumidas cuentas, ninguno de los dos iba a ser miel sobre hojuelas. Los dos tienen su grado de dificultad, pero agregaría un elemento adicional. Trump tiene una sola ventaja en esto, y la ventaja es la disrupción. La disrupción, aunque nos caiga muy mal y nos genere mucho malestar, es la única oportunidad que tenemos para sacudir el árbol y que cambiemos la definición de los proyectos a futuro. La continuidad de los demócratas en su actuación timorata del multilateralismo nos iba a seguir conduciendo a un mundo muy, muy vulnerable, a unas Naciones Unidas que no funcionan y no dan resultados, a una Organización Mundial del Comercio que ya quedó totalmente rebasada por los acuerdos regionales y que, en resumidas cuentas, se necesita una reingeniería para volverle a dar estabilidad del crecimiento y del desarrollo global. Creo que la única oportunidad que tienes es cuando alguien llega y reta los valores fundamentales y sacude el árbol y tienes que empezar prácticamente a pensar de cero. Gracias, Ildefonso. Viri, ¿qué Yo opinas? concuerdo, y de hecho creo que venía tocando un poco este tema en mi primera intervención, el hecho de que si bien los cambios ideológicos del Partido Republicano son muy notables por la estruendosidad del liderazgo trumpista, los cambios que se están generando dentro del Partido Demócrata también son muy importantes. Y creo que ambos cambios van en esta dirección, van en la dirección de ya no confiar tanto en los flujos de comercio, en permitir los flujos de capital, pero en restringir enormemente los flujos de capital humano, ¿no? Y creo que esto tiene que ver ideológicamente con un cambio que ha sucedido, yo diría global, en donde nos dimos cuenta que los procesos de globalización de los años 90 fueron muy efectivos y muy eficientes para los capitales, para las cuestiones financieras y para la financiarización de las economías, pero fueron muy negativos para el trabajador, o al menos así lo vivieron las naciones desarrolladas. Las naciones desarrolladas empezaron a sentir que los trabajos industriales se movían a los países en vías de desarrollo. Incluso uno de los lugares en donde Trump en 2016 es electoralmente más exitoso es precisamente la zona de la deindustrialización americana, es decir, le llaman el Rust Belt, serie de ciudades que eran muy, muy ricas debido a la manufactura y que después del Tratado de Libre Comercio con México, pues simplemente se vacían, ¿no? Y es interesantísimo si han tenido oportunidad de ir a Detroit. Es una experiencia sociológica el observar esta ciudad, ¿no? Que se ve como que quedó congelada más o menos como entre los años 80, 90, con enormes lugares vacíos y demás, porque esos empleos sí se fueron. Cuando Donald Trump dice se fueron los empleos, obviamente lo dice de manera hiperbólica,
Pero sí hay una parte de los empleos que sí perdió Estados Unidos. La lógica de los años 90, la razón por la cual convencimos a Clinton de firmar el tratado, era porque la lógica de los años 60, que es la lógica del liberalismo económico, era que Estados Unidos iba a perder esos empleos, pero iba a ganar otros empleos, ¿no? Y entonces esos nuevos empleos que se iban a ganar iban a ser, de hecho, mejores para Estados Unidos porque iban a estar especializados en aquellas industrias en las que Estados Unidos generaría mayor valor agregado. Eso sí sucedió. De hecho, el Tratado de Libre Comercio es mentira que haya eliminado empleos en Estados Unidos. Lo que no sucedió y que estaba en el modelo, digamos, del libro de texto, era que las personas del Rust Belt iban a poder encontrar empleos en esas otras industrias que se iban a desarrollar en Estados Unidos. La idea era, incluso se crearon junto con el NAFTA, algunos programas de entrenamiento, porque la idea era que tú ibas a perder tu trabajo como manufacturero de cuello azul en General Motors y te ibas a volver como coder en California, ¿no? Y que esa transición iba a ser posible si nosotros educábamos a las personas y les proveíamos con los insumos necesarios para su desarrollo. También se pensaba que se iban a poder convertir en enfermeras y en enfermeros, por ejemplo, ¿no? Había un programa de entrenamiento. Y lo que no entendimos en los años 90 y en los años 2000 y hoy nos cobra la factura con Trump, lo que no entendimos es que eso no iba a pasar, que había gente que no iba a poder capacitarse, que no quería moverse, que de pronto pues ya le tocaba jubilarse en 5 años y ahora le decías que tenía que tomar otro trabajo, que los programas de entrenamiento no estaban funcionando, que es muy difícil mandar a una persona a la escuela a los 45 años, a los 50 años y decirle vuélvete enfermero, ¿no? Pero si yo siempre he estado trabajando aquí en la maquila, ¿no? Entonces, bueno, esta ideología nos cobró factura hoy y nos está cobrando factura en todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, eso va a continuar. Y entrando tal vez al tema comercial, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto muy relevante, todo mundo seguramente lo hemos comentado en algún punto, este tema del TEMEC, ¿no? Ahora TEMEC. Sabemos que tenemos que sentarnos a renegociar en un par de años, en el 2026. Tú, Viri, comentabas hace unos instantes, va a haber algunos aspectos en los que tengamos que ceder. De cara a la política pública local, hablando de México, ¿tú ves algún cambio de cara a para enfrentar estos cambios y retos comerciales y lo que se nos viene ahora para la renegociación? Bueno, yo soy positiva. Yo creo que el liderazgo que tenemos hoy en el país es infinitamente más competente que el liderazgo que teníamos en el sexenio pasado. Creo que la forma en la que la presidenta Sheinbaum ha logrado crear un equipo rodeada de personas más técnicas, rodeada, por supuesto, de personas políticas, porque ella es una política, ¿no? Me parece, a mí me da mucha esperanza el ver ciertos perfiles que creo que pueden ser exitosos en lidiar con este mundo que nos está cambiando en este momento. Me parece que ella misma, Sheinbaum, es una persona también mucho más estructurada, que entiende mucho más de datos, que está más abierta al mundo. Recuerdan, hace poco, unos días, anunció que ella sí iba a ir al G20, ¿no? Lo cual, bueno, eso jamás lo hubiéramos esperado de un liderazgo como López Obrador, que eso no le gustaba. Él decía que la mejor política exterior era la política interior, ¿no? Entonces era una forma interesante de dogma similar a la de cuando alguna vez en los 90 nos decían que la mejor política industrial era la no política industrial, ¿no? Era como un dogma similar. Y entonces, bueno, eso ya pasó, ¿no? Obviamente ella enfrenta enormes retos, los podemos platicar con más detalle, retos que le heredaron, retos que ella misma va a tener, como su relación ahora con Estados Unidos. Pero yo soy optimista, yo creo que los peores años ya pasaron y no fueron tan peores. Continuando con el tema comercial, Ildefonso, tú estuviste ahí en la renegociación anterior. Sí. Sabemos que hay capítulos por revisar. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos parados para enfrentar esa renegociación?
¿qué industrias tú crees que realmente pudieran estar tal vez más, no diría tal vez más vulnerables, pero que sí se tengan que revisar algunos aspectos? Mucho se habla, por ejemplo, del sector automotriz, en donde México claramente es líder. Ahí, ¿qué tan bien estamos para renegociar? Fíjate, voy a retomar algo que casi estuvo a punto, Viridiana, de hacerme entrar en el posicionamiento, pero ella misma lo puntualizó correctamente. Al principio dijo Viridiana, los empleos que perdieron en los 90s, a principios de los 90s, se vinieron a México, pero luego claramente dice, no es el tratado el responsable, porque creo que con el análisis que ella hace de los datos le queda claro que lo que hace una pérdida masiva de empleos es la entrada de China a la OMC en el año 2000. Es ahí donde ves tú la caída, pero tremenda, de más de 4 millones de manufactureros en el Rust Belt. Y parte de mi argumento, cuando yo estaba empezando a debatir con Ross, el secretario de Comercio, es decir, en lugar de acusar a México, deberían de agradecernos, porque gracias a México conservaron ciertas cadenas de valor que no barrió China. Y le decía yo ejemplos. Nosotros analizamos en la Secretaría de Economía los sectores dividiéndolos, aquellos donde hacemos cosas conjuntamente en América del Norte y aquellos donde no hacemos cosas conjuntamente. Los que desaparecieron es donde no aprovechan el complemento que hacemos en América del Norte para defender el mercado estadounidense. Y les daba yo un ejemplo muy sencillo. Mis paisanos en Nuevo León, los Gutiérrez Muguerza, compran un par de fábricas de artículos de ferretería, tornillos, tuercas, etcétera, una en Kansas y una en Texas. Gracias a que ellos usan acero mexicano y lo utilizan para la fabricación de productos de ferretería, lograron que en Lowe's y en todas las ferreterías americanas existan aquel de productos hechos en América del Norte, porque los chinos ya los habían barrido de una manera completa. Y ese es un punto que no tenemos que perder de vista en este nuevo reto. Porque en el fondo, el gran tema se llama la presencia de China en México. Ese va a ser el tema más importante para la revisión del 26. Y discúlpame que remarque, porque cuando tú agarras el tratado y tomas las 3/4 partes de página donde hablamos del mecanismo de revisión, es claramente definido que cada 6 años nos vamos a sentar a revisar. Obviamente Trump está usando el concepto de renegociación, porque esa es su conveniencia estratégica. Pero nosotros no debemos de reproducir la palabra. La palabra textual es revisión. ¿Y en qué consiste una revisión? ¿Qué ha funcionado bien? ¿Cómo lo podemos perfeccionar? ¿En qué los sectores productivos pueden alinearse? Por ejemplo, el sector petroquímico mexicano, el canadiense y el norteamericano están hablando para hacer cambios en común acuerdo que pueden ser por consenso y que pueden mejorar los resultados del acuerdo. Pero obviamente hemos generado temas de conflicto en donde va a haber temas de debate. Va a haber seguro vamos a agarrarnos de la greña, porque este concepto de parar las importaciones de maíz amarillo, pues va a ser un tema mundial, y sobre todo porque quienes votaron por Trump son los graneros del Corn Belt de Estados Unidos. Vamos a tener el tema sobre el incumplimiento de Estados Unidos en materia de la regla automotriz. Vamos a tener el tema, sin duda, de que no ha llegado a panel, pero que son violaciones al tema de energía. Pero lo que está en el fondo de esto, y se los digo porque me tocó, cuando arrancamos la negociación en el 17, mi estrategia fue ponerme de acuerdo con Chrystia Freeland, que ahora es la viceprimer ministro de Canadá, para convencer a Lighthizer, el negociador americano, de irnos por rondas de negociación modernizando el acuerdo. ¿Por qué? Porque era un acuerdo que tenía más de 20 años de antigüedad y en ese tiempo no existía el comercio electrónico, no existían las telecomunicaciones al nivel que existen, los temas de patentes, y entonces me los llevé con rondas, mejorando, actualizando capítulos para evitar las píldoras venenosas que había puesto Trump sobre la mesa. Que la mitad de un auto se ha hecho en Estados Unidos, que México solo pueda exportar vegetales en las ventanas que no produce Florida, California y algunos estados americanos, que tuviéramos salarios por decreto en el sector automotriz, o sea, cosas que no eran lógicas desde el punto de vista de mercado. Pero a la hora que realmente lo vi enfurecido, cuando ya
Trump lo presionó a salirse de las rondas e irse a los temas más críticos. Fue una reunión el 8 de enero del 18. Cuando llego, me recibe Lighthizer y me dice, quiero que quede muy claro que cualquiera de los países que vamos a firmar este acuerdo, vamos a negociarlo, no puede hacer un acuerdo comercial con China. Yo sabía por qué estaba reaccionando así, porque Trudeau acababa de ir a China en medio de la negociación del USMCA a decirle a Xi Jinping que estaba buscando un acuerdo de libre comercio Canadá-China. Pues ese era el problema de fondo. El problema de fondo siempre ha sido la presencia de China de manera triangular a través de los mercados de Canadá y México. Entonces, cuando me dice, va a haber un párrafo que diga que ningún país del TEMEC puede hacer un acuerdo con China, y le dije, si esa es tu posición, pues ya gracias y ahí nos vemos, porque yo no puedo llegar a México a decirle al Senado mexicano que comprometí como negociador su libertad soberana de hacer acuerdo con quien quieran. Dice, pues es inaceptable lo que... Le digo, sí, Trudeau llegó con Xi a atizar el avispero, le propone un acuerdo de libre comercio, y cuando Xi dice, me encanta la idea y se frota las manos, le dice Xi, perfecto, vamos adelante, y Trudeau le dice, sí, nada más que los acuerdos de Canadá tienen respeto a diversidad sexual, de protección de derechos humanos, derechos laborales, y Xi le contesta, come back in 150 years, ¿no? Entonces, Trudeau viene con las manos vacías, habiendo atizado el avispero que más les molesta a los norteamericanos, y dejó a Lighthizer y a Trump fúricos. Cuando salí ese día le propuse un párrafo distinto, le dije, a ver, ¿qué te parece si decimos lo siguiente? Cualquiera de los miembros de USMCA que esté haciendo un acuerdo con una economía que no es de mercado, digo, es poco diplomático referir a una potencia específica, tiene la obligación de enviar 30 días antes de firmarlo a sus partners de TEMEC para que lo revisen, y si no les parece, esos partners pueden decidir irse. No es lo mismo a que tú restringas tu voluntad soberana. Claro. Obviamente el resultado final es el mismo. México no va a hacer un acuerdo comercial con China si el costo de hacerlo es que Estados Unidos se retire del USMCA. Obviamente, muchas de las soluciones que encontramos con Lighthizer tenían que ver en las formas y en los cómo podíamos cambiar el planteamiento del posicionamiento de negociación. Pero pongo esto en la mesa porque en el fondo lo que está rumbo a la revisión va a ser cómo México está enfrentando la presencia de China en el país. Y para mí hay tres definiciones fundamentales que el gobierno de México tiene que enfocar. La primera, tenemos que tener claridad que China no puede invertir en áreas estratégicas de seguridad nacional, para la seguridad de México y de América del Norte. No pueden invertir en 5G, no pueden invertir en la nube, no pueden invertir en temas que son sensibles para la seguridad de América del Norte. Y eso es lo mínimo que le debes ofrecer a tus socios estratégicos. Claro. La seguridad que no va a ser utilizado como trampolín para romper su franja de seguridad. El segundo tema, la naturaleza de las inversiones chinas en México. Primero, la inversión china es bienvenida, sin duda. Bienvenida en los temas permisibles, siempre y cuando cumpla con las leyes mexicanas y cumpla con los compromisos internacionales de México. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, BYD quiere venir a poner una planta de vehículos para exportar al mercado americano, solo lo puede hacer por una vía, el tratado. El tratado le exige que el 75% de los componentes sean hechos en América del Norte. BYD no le va a interesar esa opción, porque su ventaja alternativa es otra. Sin embargo, si BYD cree que puede venir a México, mandar las partes y ensamblar un vehículo en México y enviarlo a Estados Unidos bajo el trato preferencial que hoy exportan los europeos desde México sin cumplir con el tratado, que es una tarifa de 2.5%, eso no lo podemos permitir, porque estamos siendo utilizados triangularmente para no cumplir con los aranceles que Estados Unidos le impuso a China. Esa es la segunda. Y la tercera, México no debe de seguir la política arancelaria estadounidense frente a China. El conflicto comercial no es nuestro. Y hoy en día, tanto en Estados Unidos como en México, la producción de vehículos depende de las partes fundamentales eléctricas, de baterías y de semiconductores de productos de China. Todavía no logramos hacer la sustitución de importaciones.
Y si Estados Unidos encarece su línea de producción, ese no es nuestro problema. Nosotros no podemos encarecer con aranceles esas importaciones. Debemos de hacer una política de sustitución inteligente de importaciones para sustituir esos elementos estratégicos de la cadena de valor. Pero si de la noche a la mañana los quiero simplemente grabar, voy a encarecer todo mi proceso productivo y mi competitividad global. Entonces, yo creo que México tiene una gran oportunidad de entender qué es lo que le duele y le va a doler a la administración Trump y cómo lograr empatar una estrategia que nos permita ser parte de la solución y no parte del problema. Gracias, Ildefonso. Yo creo que otro aspecto muy importante que obviamente comentamos y es de interés común es el famoso nearshoring. Este efecto que tal vez se exacerbó después de la pandemia, en donde hubo disrupción en las cadenas de suministro, se acercaron hacia los países, en este caso desarrollados, específicamente Estados Unidos. México parece haber sido un país que se benefició mucho de este efecto, aunado también a lo que bien comentaba tanto Viridiana como Ildefonso, de esa, de alguna manera, relación ríspida entre Estados Unidos y China. Viendo específicamente el tema del nearshoring, Viri, ¿cuál crees tú que sean las oportunidades o desafíos, enfocándolo también a un aspecto que Estados Unidos ha mencionado acerca de la reforma fiscal, de la reforma judicial? A ver, son dos temas. Voy a dejar el de la reforma judicial después porque ese es muy, muy árido y requiere su discusión propia. Pero sobre el tema del nearshoring, es verdad que México se ha beneficiado con esta idea, no solamente de manera física, sino también especulativa, claro, porque ha habido un boom de creer que a México le va a ir bien. Pero creo que los datos ahora ya van siendo contundentes en mostrar también que nos beneficiamos menos de lo que esperábamos, ¿no? Y que parte de la inversión que nosotros teníamos certeza de que iba a llegar a México, terminó llegando a lugares como Vietnam y a otras economías que no son latinoamericanas y que son aliadas ideológicas de Estados Unidos. Es decir, México tiene dos grandes banderas. Una es, estamos muy cerca, geográficamente privilegiados, y la otra, somos ideológicamente alineados con Estados Unidos. Hay economías que están más lejos, Vietnam, que no tienen la cercanía geográfica, pero sí tienen la ideología. Y si son suficientemente eficientes en la producción, pues resulta que nos ganan, ¿no? en la atracción de inversión. Y esto me lleva a lo que considero es probablemente la principal área de oportunidad que creo que se va a mejorar en este sexenio, que es que el sexenio pasado nosotros teníamos autoridades que no comprendían la importancia de desarrollar una política industrial, lo que llamabas, Ildefonso, sustitución de importaciones, una política industrial justo para crear las cadenas de valor interna y los proveedores que pudieran sustituir las pequeñas piezas que se hacen en China y los insumos a la producción que se hacen en China, ¿no? Y yo creo que Sheinbaum tiene muy claro eso. Y me parece muy relevante que, por ejemplo, una de sus primeras reuniones como jefa de Estado es con una gran economista que se llama Mariana Mazzucato. Y Mariana Mazzucato precisamente lo que hace, a lo que se dedica a hacer, es a tratar de ayudar y consultar a los gobiernos para que se puedan crear mejores relaciones entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, el gobierno, de forma que se cree innovación y se puedan desarrollar productos dentro de, en este caso dentro de México, que puedan precisamente sustituir, en este caso, los productos chinos. Entonces me parece que ella lo tiene muy claro, incluso en su agenda como presidenta. Algo que es notablemente distinto de López Obrador es que ella habla de innovación, habla de desarrollo tecnológico, habla de la necesidad de crear industria propia de alto valor agregado, temas que durante el obradorismo clásico, digamos, del primer piso, eran tabú, ¿no? Temas que López Obrador no entendía ni abordaba regularmente en su política pública. Entonces me parece que ella tiene muy claro eso y espero que, y por lo que he visto, tiene un equipo trabajando en eso. Y creo que si trabajamos en eso, si resolvemos el tema de cómo crear, cómo impulsar las cadenas de valor en México, este va a ser un gran momento para el país, porque entonces vamos a empezar a poder capitalizar
pues muchas de las inversiones que debieron haber estado aquí desde un inicio, porque Claro. China de hecho se comió el pastel que era para nosotros. Nosotros firmamos el tratado pensando que íbamos a ser nosotros China, que nosotros íbamos a ser la parte productora de pequeñas piececitas, ellos iban a hacer la tecnología y juntos en la región nos íbamos a convertir en esta región unida y muy poderosa. De hecho, el NAFTA, interesantemente, es el primer tratado comercial firmado en la historia de los tratados comerciales entre un país rico y un país pobre. Anteriormente solo se firmaban tratados entre países ricos, ¿no? Y de hecho fue muy controversial el que Estados Unidos se animara a firmar un tratado con un país pobre, como México, digamos, o de menor nivel de desarrollo, porque se pensaba que Estados Unidos no iba a poder competir con México, que absolutamente toda la manufactura y la agricultura se iba ahora a desarrollar en México, en donde hay salarios más bajos y en donde los insumos de producción están más controlados. Y entonces Estados Unidos se iba a quedar sin trabajos, ¿no? Eso ya no pasó por las razones que discutimos, pero sin duda creo que hay un gran margen para comernos una parte más grande del pastel que China se comió. Sí, definitivo. Yo creo que es un hecho desde distintos frentes, desde mercado, económico, como bien lo mencionaban los dos, y me parece que coincidimos que México se puede beneficiar aún más de esta tendencia. Antes de pasar contigo, Ildefonso, simplemente para abordar la segunda parte de la pregunta con Viridiana, el tema de la reforma judicial, ¿qué opinión te merece, sobre todo de cara a ese relacionamiento del inversionista en México? Viri. ¿Te toca? No, Viri, antes de pasar con él te preguntó a ti. Antes, sí, pensé antes que de yo la había pasar. librado. Yo dije, Yo encantado. Nadie. pero- no, a ver, es un tema muy delicado. Yo soy más optimista que el promedio. Y les voy a decir por qué. Yo no creo que la reforma judicial signifique la destrucción de la democracia mexicana. Significa su construcción de una manera distinta, eso sin duda. Significa una creación de una democracia en donde el poder electo va a tener mucho más capacidad de acción y en donde el poder electo no va a enfrentar en aspectos clave, en casos judiciales clave, el mismo rechazo que tenía actualmente. Me parece que vamos a pasar por un periodo, sin duda, por un periodo de incertidumbre y de inestabilidad en lo que sucede en las elecciones, en lo que nos damos cuenta cómo se resuelve el tema del sistema de carreras de los jueces para abajo, en lo que, digamos, se estabiliza este cambio institucional profundo que estamos viviendo. Pero yo no veo que México se vaya a convertir en una dictadura. Me parece que incluso creo que muchos de los casos, fíjense, esto es muy interesante, muchos de los casos legales que están tratando de hacer llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que la reforma judicial mexicana es inherentemente o sería inherentemente inconstitucional porque violaría la división de poderes, no creo que van a sostenerse por un solo hecho, que es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta la elección de jueces en el caso de Bolivia. Y si ellos consideraran que esa es una violación a la democracia, a la división de poderes, ellos hubieran sancionado a Bolivia, pero a Bolivia no la sancionaron. A Bolivia, de hecho, la acompañaron en el proceso y actualmente Bolivia es entrenada y profesionalizada con la Corte Interamericana de Desarrollo. Ahora, por supuesto que no es lo mismo elegir a la Suprema Corte de Justicia que elegirlos a todos, pero si el argumento de la independencia judicial no se sostiene para la Suprema Corte de Justicia, es decir, si la Corte Interamericana lo aceptó, entonces se vuelve muy difícil decir que sí lo aceptas un poquito, pero no para todo, ¿no? Entonces creo que incluso ahí no va a lograr avanzar. Yo, si hubiera sido presidenta de la República, no hubiera implementado esta reforma judicial, hubiera implementado otra, pero yo no soy presidenta de la República, soy miembro de una minoría que está disconforme con una reforma abiertamente popular, que está respaldada con la legitimidad democrática más grande que ha tenido nuestro país. Y como tal,
creo que hay que aprender a vivir en democracia, creo que hay que aprender a perder. Y creo que lo que nos toca, y lo que yo quisiera ver, digamos, es la energía invertida en trabajar con lo que ya existe, es decir, esta reforma va a suceder, y en tratar de mejorarla a través de sus procesos, a través de los candidatos, a través de cómo nos acercamos y cómo impulsamos operativamente el que esta reforma suceda. Pero simplemente continuar empujando porque no suceda, me parece que es una lucha perdida, honestamente. Y creo que a lo mejor lograr la estabilidad más rápido requeriría que ya nos subamos al barco. Gracias, Ildefonso. Hablar de nearshoring después del elefante que trajiste en el medio del Exacto. cuarto no es fácil, pero déjame tratar de conectarlo. Claro. Déjame tratar de vincularlo. El tema del nearshoring se alinea con 3 elementos que soplaron a nuestro favor y que de alguna manera vienen a reforzar esta tendencia que describió Viri de destrucción de la, digamos, de desencanto de la globalización, y más bien sobre una definición de las economías regionales. La primera, el COVID nos enseñó algo muy claro, que la eficiencia absoluta no debe ser el objetivo más allá que la resiliencia. Y nos enseñó a golpes cómo esta disrupción generó costos económicos tremendos, encarecimiento de los sistemas de transporte, y nos lleva a definir cadenas de valor mucho más controladas y en ambientes más seguros, con posibilidades de reacción inmediata. El segundo elemento, el conflicto comercial que iba a seguir con demócratas o republicanos con China. Y el tercer elemento es un nuevo acuerdo comercial que exige mayor incorporación de valor territorial en América del Norte, incluyendo México. Esos 3 elementos es viento favorable para poder captar estos flujos de relocalización que ahora elegantemente se refieren a nearshoring. Pero el tema de fondo en esta posibilidad de capturarlos tiene que ver con la agenda doméstica, tiene que ver con la tarea que tenemos que hacer como mexicanos. Y en esa tarea tenemos las siguientes responsabilidades. Primero, la solución del tema energético es fundamental. Sin energías suficientes, competitivas y limpias, perdemos un nivel de competitividad tremendo. Lo que requiere fundamentalmente el sistema es la capacidad de responder. Hoy los parques industriales están relativamente frenados por la incapacidad de CFE de poder hacer la proveeduría necesaria para la expansión. Hay parqueros que ya han desarrollado una línea de chamba que es vender paquetes integrales con cabildeos en CFE para poder dar las soluciones en paquete. CFE es hoy la única empresa del mundo. Hagan cuenta que ustedes tienen un Oxxo y le exigen a quien les va a ir a comprar que ellos pongan los anaqueles, que ellos pongan la infraestructura para poderles vender. Más o menos es lo que está pasando hoy con CFE. O sea, usted va a comprarle CFE y CFE le pide que le ponga el sistema para bajar de la potencia 4 a la potencia 200 y usted tiene que pagar toda la infraestructura y además tiene que hacerla en una exigencia más alta que la misma CFE se exige a sí misma. Entonces, ahí tenemos un cuello de botella serio que tenemos que resolver y ojalá y la nueva propuesta que se planteó hoy precisamente en materia de energía nos conduzca a eso. Segundo, el tema de infraestructura. Traemos un problema muy serio a nivel nacional de deterioro de infraestructura en todos sentidos para favorecer el comercio internacional. Es la primera vez en la historia que cuando usted va de Tijuana a San Diego, se tarda menos que cuando viene de San Diego a Tijuana, porque no ampliamos las facilidades de frontera necesarias y los restauranteros, que era un boom en Tijuana, la buena cocina, están perdiendo su negocio porque ya a nadie de San Diego se le antoja venir a hacer una cola de entrada a México tan larga. Infraestructura es el segundo tema y no se resuelve con temas de programas como tapar baches, o sea, eso no es infraestructura. Tercero, tenemos un problema que tenemos que resolver y nos guste o no nos guste, hemos generado incertidumbre jurídica. La iniciativa que hoy Monreal avanza, la desaparición de los órganos autónomos, y aquí estoy seguro, porque en otra ocasión que coincidimos, Viri y yo en una reunión, coincidimos los dos que lo que un país necesita es igualdad del plano de competencia.
Para mí es un despropósito desaparecer, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica. Es un gran despropósito. Desaparecer las agencias reguladoras que por primera vez rompieron los monopolios de telecomunicaciones en el país. Es un despropósito. Y lamentablemente eso sí es una violación directa al tratado, porque en el capítulo de empresas de Estado te obliga a generar condiciones de competencia igualitarias. Eso va a ser un tema de panel, indiscutiblemente. Entonces, el tema de incertidumbre jurídica, a mí a veces me preguntan, ¿la reforma judicial va a ser motivo de controversia en panel? No lo va a ser, porque el país es soberano de administrar la justicia como quiera administrarlo. Tenemos que asegurar que esa justicia logre ofrecer una justicia transparente, efectiva, expedita, que esa sí es una obligación dentro de los acuerdos internacionales. Y aquí se me ocurre algo para la revisión del 26. Lighthizer, en algún momento de la negociación, se sentó y me dice, ¿sabes qué? Voy a desaparecer el capítulo 11 del NAFTA. ¿Cuál es el capítulo 11? El que protege al inversionista extranjero, que si no tiene una buena justicia administrada en el país donde invirtió, puede ir a paneles internacionales para controvertir al gobierno responsable. Y obviamente entiendo por qué tenía esa posición, que es la misma posición de Trump. Querían generar los mayores desincentivos para que las empresas que están decidiendo regresar de Asia se vayan a Estados Unidos en lugar de venirse a México. O sea, no proteger al inversionista extranjero para no darle incentivos que invierta fuera de su país. Fuera, claro. Obviamente, cuando yo lo platico con el cuarto adjunto, los empresarios me dicen, no, tienes que defender el capítulo 11, eso es lo que nos garantiza lo próspero que ha sido la inversión extranjera. Le digo, yo no voy a gastar fichas de negociación en algo que ellos, sus constituencies, deben de presionarlos para que los defiendan. Entonces yo tengo demasiados temas difíciles para administrar mis fichas de negociación. Entonces yo dije, ¿quieres desaparecerlo? Desaparécelo. Obviamente empezaron las llamadas al Congreso norteamericano, empezaron las presiones de cabildeo en Washington, y regresó el mismo Lighthizer a ofrecerme, mira, sí vamos a tener un capítulo de protección de inversión, pero solo vamos a proteger petróleo, energía, gas, todo lo que tiene que ver con concesiones gubernamentales, a excepción de minería. Y dejaron desprotegido toda la inversión extranjera en manufactura. Toda esa inversión en el nuevo acuerdo tiene que ir a los tribunales nacionales. ¿Qué haría yo para disipar este debate de que si la reforma judicial genera incertidumbre a la inversión extranjera? Iría a la revisión a plantear la restitución del capítulo 11 del NAFTA. Obviamente va a haber oposición, pero eso va a depender de cómo se presione en Washington a través de los intereses establecidos para poder lograr un capítulo 11 que tenga la posibilidad de recurrir a paneles internacionales. Y con eso desvinculas esa parte. Al inversionista mexicano, al único que ese mecanismo le puede proteger, es al que tiene ADRs en Nueva York o aquel que tiene cotizaciones en bolsas internacionales. Todos los demás tienen que pasar por tribunales nacionales. Locales, claro. Gracias, Ildefonso. Estamos acercándonos al final de este espacio y me gustaría aterrizar esta última intervención de ambos. Sabemos que hablamos de Trump, los desafíos, los retos que vienen, temas de mercado, el nearshoring, los desafíos, los retos, reformas, todos estos aspectos que siempre están impactando a los países. Pero a pesar de todos estos retos y desafíos, me gustaría que nos comentaran qué oportunidades vemos en México a pesar de este entorno. Ildefonso. Sin duda, estamos en un contexto global complejo. Yo creo que en la historia moderna, una situación con inestabilidad en un conflicto regional como el de Medio Oriente y un conflicto que se puede escalar de alguna manera en la región del Mar del Sur de China, en cuanto a la relación tan tensa que tiene con Taiwán, nos lleva a una situación de incertidumbre global interesante. México va a seguir representando la primera opción para una alianza estratégica en América del Norte y creo que en ese sentido podemos seguir manteniendo ser atractivos para lo que viene. Debemos de conducir una serie de acciones de política interna de manera eficiente, de manera lógica, de manera contundente, y adecuándonos a la circunstancia que estamos enfrentando. Doy un ejemplo.
La presidenta planteó en su campaña 100 parques industriales. Me parece una buena oferta de campaña. Habiendo experimentado el intento de lanzar una zona estratégica en el sur-sureste de México, te das cuenta que los vectores que detonan desarrollo es la conjunción de varios pilares: capital humano, infraestructura, conectividad y poder insertarte en una cadena de valor. Eso solo se logra cuando intervienes integralmente un polo de desarrollo. Tratar de haber desarrollado 10 parques industriales como lo quiso hacer López Obrador, de más de 500 hectáreas en el sur-sureste, pues ahí están todavía ofreciéndolos. Porque no puedes lograr este resurgimiento si no lo haces de manera integral. Nosotros contratamos a una consultoría internacional para analizar qué es lo que transita de China o de Asia a la costa este americana y a Europa a través del Canal de Panamá. Y veíamos que la mayor parte de lo que transita es gran volumen, o son temas de acero, temas de estructuras, temas de plásticos, es volumen. Lo que viaja en materia de valor, viaja a través de mecanismos, inclusive en la industria automotriz, son temas aéreos de cargo, y lo que tienes que hacer es cómo puedes recibir esos insumos, generar transformación con los recursos regionales y poderlos transitar hacia el otro lado del continente. ¿Y qué llevas de regreso? O sea, un planteamiento de esa naturaleza implica una intervención completa. Entonces yo creo que tenemos oportunidades, tenemos que poner los pies en la tierra y tenemos que, de alguna manera, darnos cuenta que la inversión en capital humano es fundamental. Claro. Y yo me enfocaría a la calidad de la educación. Compartimos una historia muy similar, somos parte de la cultura del esfuerzo, yo soy producto de la educación pública y lo que me tiene aquí es una buena calidad de educación pública y creo que ahí es donde debemos seguir invirtiendo. Hoy en día, lamentablemente, regresamos al manejo de la educación por parte de algunas secciones sindicales. Yo creo que debemos de regresar a la construcción de valor y a la construcción de socializar las oportunidades para todos. Gracias, Ildefonso. Viri, comentabas anteriormente en tus intervenciones que estabas más positiva con todo esto que hemos platicado, analizado. ¿Qué oportunidades ves para México? Miren, considero que es muy relevante el que como inversionistas empecemos a diferenciar la retórica política del gobierno de sus acciones, porque creo que solemos confundir ambas. Y en los gobiernos populistas, como va a ser el trumpismo, como fue el López Obradorismo y como muy probablemente continuará teniendo algunos acentos el gobierno actual de Sheinbaum, los políticos suelen usar retóricas pues muy grandilocuentes, muy exageradas. Y si nosotros tomamos decisiones con base en discursos que no están dirigidos a nosotros, sino que están dirigidos a la población en su conjunto que tiene menor información, que no está en control de los activos de producción, entonces muy probablemente nos estaremos equivocando. Para mí, un ejemplo prototípico de eso es el tema, por ejemplo, de los organismos autónomos. Cuando tú escuchas a la coalición gobernante hablar en sus mañaneras, en sus conferencias, en sus entrevistas, que son excepcionales. Bueno, ellos ganaron esta elección con tantos votos porque son excepcionales comunicando. A lo mejor no para nosotros, pero sí para la gran mayoría de la población. Ellos hablan de desaparecer a los organismos autónomos, ¿no? Los vamos a desaparecer, incluso lo escriben así, desaparecer en la introducción de la iniciativa. Pero cuando tú ves específicamente qué es lo que quieren hacer, te das cuenta de que no los van a desaparecer. De hecho, lo único que van a hacer es quitarles la autonomía constitucional y depositarlos en manos de agencias directamente controladas por el Ejecutivo. Eso es algo completamente distinto. De hecho, les voy a poner un ejemplo, la Comisión Federal de Competencia. No existe más que la COFECE, otra organización, otra comisión de competencia constitucionalmente autónoma. Existen autonomías, pero la gran mayoría, de hecho, de las comisiones de competencia son dependientes del Ejecutivo de uno u otro modo.
Lo mismo pasa con muchos de los organismos de telecomunicaciones. De hecho, en Europa ha habido un retroceso, ya no quieren organismos autónomos en materia energética, quieren que el gobierno pueda tener un poco de control, porque con la transición energética se requiere que los gobiernos puedan implementar su visión dentro del regulador energético, de forma que se pueda llegar a los objetivos de cambio climático. Les cuento todo esto porque a veces me pasa mucho, a mí me pasa también, que sufrimos como de ceguera de taller, de solamente estar observando lo que dice la coalición gobernante, lo que está sucediendo en México en una cámara de eco, y no nos ponemos a ver cómo estas instituciones de hecho existen en otros países sin ser constitucionalmente autónomas y son países perfectamente funcionales. Para mí ese es un ejemplo, digamos, de algo que me llama mucho la atención de cuántas alarmas genera, cuando en realidad para mí no sería algo alarmante. De hecho, las comisiones de competencia más efectivas que existen en el mundo dependen del Ejecutivo. Y la razón es que el Ejecutivo les da fuerza. Tú ahorita tienes a una comisión independiente, autónoma, que no tiene ni siquiera o no había tenido muchos acuerdos con el gobierno, no se reunía, ¿no? Entonces opera pues como ellos desean, ¿no? Pero cuando tú tienes a un ejecutivo tipo Biden que dice yo voy a hacer de la política de competencia mi bandera, esa Comisión Federal de Competencia dependiente del Ejecutivo se vuelve extremadamente fuerte. Entonces, creo que hay que retar como ciertas cosas que hemos dado por sentadas. Yo retaría, por ejemplo, también la idea de que lo que necesitamos en México es más educación, porque lo que ha pasado en México es de hecho algo rarísimo, que ha pasado en toda Latinoamérica, por cierto, que es que hemos educado más y más y más y más gente, y lo que observamos no es que esa gente educada esté ganando más dinero o esté generando negocios más productivos, lo que está sucediendo es que esa gente no está encontrando empleo. Hoy por hoy, el 60% de las personas con licenciatura en México trabaja en empleos que no requerían licenciatura, trabaja en un empleo que hubieran tenido con preparatoria. Entonces, bueno, y existe el pie de página de, no, es que los títulos que ganan son chafas, no. Eso también está estudiado, de hecho lo estudia uno de mis coautores, Raimundo Campos, director del Departamento de Economía del Colegio de México, y él ha estudiado si es verdad que los títulos de licenciatura o de ingeniería hoy son más malos que los de antes, y él se ha dado cuenta que no, que son iguales, ¿no? Y aún así, hoy por hoy, tener una licenciatura te paga 24% menos de lo que te pagaba hace 15 años. Pues creo que a lo mejor no es por ahí. Yo creo que tiene mucho más que ver con una inversión entendida en materia de forma más amplia. No es solamente educar a las personas, es crear programas en donde se una a las personas que acaban de salir de la licenciatura con las empresas, es invertir en la creación de nuevas empresas, es generar las condiciones para que se creen nuevas empresas, destruir los monopolios existentes y los poderes de mercado de forma que se amplíe la oportunidad de crear nuevas empresas. Es decir, creo que hemos fallado cuando nos volvemos tan monotemáticos. Fallamos en entender la complejidad del desarrollo y yo cuestiono ya la educación como si debe ser la principal bandera. Gracias Viridiana y Ildefonso por sus comentarios, análisis y opiniones. Vamos a abrir… Ahí nos invitas a la próxima para entonces entrar en un debate. Exactamente, sí. Vamos a abrir rápidamente al público. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, bienvenida. Antes de cerrar este espacio. Creo que allá al fondo, ¿no? Allá, sí. Sí, ¿qué tal? Una pregunta. Bueno, ustedes no mencionaron, por ejemplo, Trump había comentado que iba a hacer aumento de los aranceles. A ver si hace… Y eso es muy importante porque, al final de cuentas, como dice Viridiana, es pura retórica. Porque muy grande en comparación con México. México esperaba bien dos. Se está perdiendo.
de su dinero Necesitan y, cambiarle no, el micrófono. y no produce, ¿no? Al contrario, su deuda que tiene de más de 35 billones de dólares, perdón, que será una deuda impagable a largo plazo, y la desdolarización que están haciendo por parte de los BRIC, pues va a hacer que Estados Unidos dependa mucho más de México. La pregunta ¿sería conveniente que, por ejemplo, si México, que es el principal socio de Estados Unidos, o si no es México, si no es China, ¿quién otro país podría ser? Al final de cuentas, Estados Unidos se daría un golpe en su propio pie si hace ese tipo de aranceles. De hecho, sucedió con la pandemia, con el acero, y al final de cuentas también sucedió con China, y al final de cuentas se tuvo que retractar Trump y ser un poco más flexible. ¿Qué opinan ustedes sobre eso, perdón? Básicamente, de lo que escuché, porque se te fue el micrófono como la mitad del tiempo, déjame plantearte lo siguiente. El presidente Trump en campaña hizo muchas, primero dijo vamos a imponerle aranceles a cualquier auto que venga producido desde México por empresas chinas, pues, lo cual pues, no me tiene sin ningún cuidado. En la negociación tuvimos un punto muy difícil hacia el final. Anunciamos el cierre bilateral el 27 de agosto y el 25 de agosto yo todavía estaba sentado peleándome con Lighthizer sobre el sector automotriz. El escenario que yo te aseguro que va a llegar, y te lo firmo, el presidente Trump en el primer año de gobierno va a imponer un arancel a los autos que vengan del mundo y que no tengan acuerdos comerciales con ellos, que no tengan reglas de integración. Ese arancel puede ser entre el 15 y el 25%. Hoy Europa le manda autos a Estados Unidos y paga un arancel del 2.5. Japón le manda autos a Estados Unidos y paga un arancel del 2.5. Pick-up trucks es otra historia, es el famoso chicken tax, donde Japón pagaría el 25% en pick-ups si manda a Estados Unidos. En algún momento me dice Lighthizer, muy bien, lograste lo que querías, free trade, o sea, no restricciones cuantitativas, y si cumplen con las reglas del NAFTA, pueden exportar lo que quieran a Estados Unidos, del USMCA. Sin embargo, ¿qué pasa si mi presidente mañana anuncia un impuesto para todo el mundo en autos del 20%? Le digo, pues qué padre, ¿no? Nos va a beneficiar. Y dice, no, pero te lo vas a llevar todo tú. ¿Cómo garantizo que de una acción que tome el Ejecutivo norteamericano, el beneficio mayoritario se vaya a México? Me dice, le voy a tener que imponer el mismo porcentaje a los autos que vengan de México que no cumplan con el acuerdo que estamos negociando. Y le digo, no, de ninguna manera, eso es inaceptable, porque yo tengo inversiones que están bajo la premisa de este compromiso de ser tratado como nación más favorecida. Nos dimos un agarrón, de hecho, nadie sabe, ese sábado en la noche yo rompí las negociaciones, se armó un escándalo interno en el gobierno de México porque había ministros que no estaban de acuerdo conmigo. Y en resumidas cuentas, el sainete fue tan grande que tuve testigos de que le dije al presidente, si considera que los mercados financieros se van a poner muy inestables, si quiere yo presento mi renuncia y que se cierre la negociación del canciller. No lo tomó muy bien el presidente y de alguna manera sintió que era una falta de respeto mía amenazarlo con renunciar. Afortunadamente le llegó a sus oídos esa madrugada a Kushner que el secretario de Economía estaba planteando su renuncia y el día domingo me habla Lighthizer, regresamos a la mesa y sacamos esta solución. Si ustedes ponen un arancel al resto del mundo, nosotros exportamos lo que queramos cumpliendo las reglas del tratado, pero aquello que no cumple las reglas del tratado, vayamos a un acuerdo que no perjudique a mis inversiones europeos. Negociamos cuotas en ese contexto. Y la manera como diseñé las cuotas es cuál es la tasa de crecimiento que tuve, le agrego un 50% para no estrangular mi crecimiento futuro. Y en camionetas, en vehículos pick-ups, no le acepté ninguna limitación, o sea, no le acepté ninguna cuota. Se acordó esa solución. Entonces, ¿qué es lo que seguramente va a hacer Trump? Sí va a poner un arancel, pero tenemos acuerdos paralelos dentro de la negociación que protegen aún aquellas industrias como BMW,
como Audi, que todavía no logran la regla del USMCA, que sí les garantizamos que se tiene que cumplir al menos la regla antigua del NAFTA original. Entonces, hay que tomar la retórica de acuerdo a este planteamiento como debemos de tomarla, pero tenemos que ser muy claros en que, como bien lo dijiste, o sea, las opciones de Estados Unidos para poder fortalecer su posicionamiento frente a China son escasas, no son muy amplias. Y una de las cosas que se mencionó ya por Viridiana es que a pesar de que llegamos al lugar número 1 de comercio, lo que sí es cierto es que en el market share de las exportaciones de Estados Unidos, del 6% que lleva perdido China, de ese 6%, 3.5% se lo ha llevado Vietnam, de exportaciones de Vietnam a China. Eso quiere decir que somos ineficientes desde el punto de vista de logística y que estamos perdiendo competitividad en varios frentes. Entonces sí concuerdo, o sea, hay que desmantelar un poco la retórica de campaña. Gracias, Ildefonso. Adelante. Solo quisiera agregar que un factor muy interesante para comprender la diferencia entre la retórica y la realidad es la importancia que Donald Trump le va a poner al control inflacionario. ¿Se acuerdan que les había dicho que una de las principales razones por las cuales fue electo es la agenda migratoria? La segunda más importante es que las personas votaron por él cuando sentían que los precios de la canasta básica habían aumentado. Entonces él tiene un mandato muy fuerte por reducir la inflación. Y cuando eso sucede, tú no puedes pelearte con tu proveedor de insumos baratos como somos nosotros. Entonces creo que eso va a tender un puente muy sólido entre México y Estados Unidos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Al fondo, por allá. Vamos a darle espacio ahí que levantó la mano desde hace rato. Ahora sí dejó de funcionar el equipo. Sí, no sé. ¿Sí se escucha? Sí, ahí. Ok. Mi pregunta va enfocada única y exclusivamente tomando en cuenta lo que a nosotros nos interesa, que son nuestros portafolios de inversión. De ser posible, porque sé que la pregunta va a ser complicada, pero relacionado con tasas de interés, tipo de cambio, inflación, Bolsa Mexicana de Valores, única y concentrados en México. Me gustaría saber el punto de vista, la perspectiva y la probabilidad que tienen cada uno de ustedes desde las políticas públicas y desde un diputado federal. Tenemos hoy en la mesa un problema muy grande, latente, que es la Tercera Guerra Mundial. Si llegara a darse… ¿La qué, perdón? La Tercera Guerra Mundial. Si llegara a darse ese evento, que esperemos en Dios que no se dé, no sé si habría posibilidad de medir qué efectos tendríamos sobre las variables que les mencioné y los portafolios única y exclusivamente en México. Mira, si quieren yo abordo el tema de los portafolios. Yo creo que ante un escenario que claramente sería complejo, ¿no? En tema de una, como lo planteas, de una tercera guerra mundial, pues yo creo que ya el tema de la inflación y del TEMEC, pues ya que quedan totalmente de lado. Es irrelevante. Sí, yo creo que otros serán nuestros problemas. Y en ese sentido, yo lo que diría es lo que siempre pasa cuando hay un escenario de estrés. El refugio con los bonos del Tesoro, el refugio con una depreciación del tipo de cambio, es decir, a favor del dólar. Seguramente los activos emergentes, que terminamos siendo México un activo emergente, tendrá su volatilidad, y lo que buscamos o buscaríamos en ese escenario claramente complejo sería protegernos de la mejor manera a través de estar dolarizados y a través de estar en activos mucho más dependientes de Estados Unidos o de esa dinámica del tipo de cambio. De manera personal, esa tesis está, digamos, fuera de lo que manejamos actualmente en los portafolios. Claramente los eventos geopolíticos hay que estarlos monitoreando, pero quitando ese evento que sería claramente de la cola izquierda, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que lo que mencionaba Ildefonso y Viridiana, sí brindan oportunidades para los activos mexicanos actualmente. Las tasas de interés, la política monetaria, inflaciones que tal vez pueden estar un poquito más resilientes, pero igualmente, digamos, decayendo en tendencia, creo que le brindan atractivo a los activos mexicanos, tanto de renta fija como de renta variable, mirando hacia adelante, ¿no? Ceteris paribus, quitando del escenario una tercera guerra mundial. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta por aquí? Creo que la última y cerramos. Adelante. La última y nos vamos. Primero agradecerles a los panelistas por la excelente exposición. Yo iniciaría primero diciendo que no podemos hacer nada porque lo que haya sucedido en Estados Unidos ya sucedió. Trump ya ganó. Nos caiga bien o nos caiga mal, eso ya es algo que no podemos cambiar. No podemos cambiar tampoco que ya tenemos una presidenta. La pregunta a cualquiera de los dos es, Viridiana habló de que a veces nos dejamos ir por la retórica, y yo creo que deberíamos de analizar los hechos. La realidad es que si somos pragmáticos y revisamos los hechos del último sexenio, pues le ponemos tache casi en todo. No se vio un avance en ninguno de los rubros, y ya no digamos nada más de la parte económica, que son fácilmente revisables, sino también en los intangibles. Hoy tenemos una presidenta que Viridiana dice que le demos oportunidad, pero si podemos ver los hechos a un mes de su gobierno, tampoco hay mucha congruencia. Entonces, la incertidumbre, que es lo que nos ocasiona a todos, no nomás a los inversionistas, un problema, lo tenemos que enfrentar viendo el hoy y el ahora. Lo que hoy está sucediendo en el país no creo que nos dé mucha certidumbre, ya sea si el Poder Judicial es adecuado o no. Si analizamos los resultados a un mes y medio casi, y probablemente si le agregamos lo que hizo antes, cuando era presidenta electa, no se está viendo resultados que marquen un rumbo claramente. Son ideas, no son planes. Ya lo dijo Ildefonso, que iba a construir 100 parques industriales. Pues es una idea. Cuando queremos ver un poco más de certidumbre, tendremos que pensar y revisar si realmente eso es lograble, es razonable. Entonces, la pregunta para ellos, ¿cómo ven con los resultados a la fecha? Realmente, quitándose el corazoncito de que me cae bien la presidenta o me cae mal, si realmente en México, que me interesa que mi país vea por nosotros, que sea congruente, que no esté pensando que puede venir una ayuda si el nearshoring lo voy a aprovechar. ¿Qué puedo yo hacer razonablemente bien para que mi país crezca? Porque si no tengo una certeza de crecimiento económico, lo demás no sirve para nada. Gracias, Viri. Brevemente. Bueno, me siento completamente incapaz de juzgar al gobierno de Claudia Sheinbaum cuando lleva un mes en el poder. Y creo que los gobiernos empiezan con planes, todos los gobiernos son así. Y creo que ahorita no estamos en posición para juzgar si ella está o no teniendo éxito, sobre todo cuando los inicios de su sexenio han tenido que ser la implementación de reformas que ella no aprobó, ¿no? Entonces creo que eso como que hace muy difícil el responder a la pregunta. Ahora, ¿sobre qué debe hacer usted como individuo para promover el desarrollo de este país? Esa es una pregunta amplísima. Pero yo creo que este país lo que necesita para tener mayor estabilidad es una reducción profunda en las desigualdades. Mientras continuamos siendo el cuarto país más desigual del mundo, nunca vamos a tener un gobierno como el que queremos. Siempre vamos a tener un gobierno de corte populista, de corte de izquierda, que demande redistribución y que represente a mayorías de las cuales no somos parte. Entonces, un pensamiento de largo plazo para mejorar el país es pensar cómo vamos a contribuir, no solamente con el crecimiento económico, porque a veces el crecimiento económico termina solo beneficiando a los de arriba, sino cómo vamos a crear un crecimiento económico inclusivo que beneficie sobre todo a los de abajo. Los de abajo se sienten escuchados por la coalición gobernante, sienten que sus bolsillos están mejor con la coalición gobernante, porque sus bolsillos sí mejoraron.
Se mejoró el salario mínimo, lo cual hizo que se incrementaran notablemente los ingresos laborales. Se mejoró la regulación laboral, lo cual hizo que mejoraran sus beneficios. Y se aumentaron marginalmente en 25% los programas sociales, porque también esa es otra parte que es muy retórica, la idea de que dan mucho dinero. No, aumentaron 25% en términos reales durante todo el sexenio. Entonces, mientras tengamos una gran cantidad de la población que con tan solo un incremento de 100 pesos en términos reales en el salario mínimo, se siente escuchada, se siente atendida y se siente identificada con el gobierno actual, pues no vamos a poder hacer mucho. Yo creo que les tenemos una gran deuda a esas personas y en la medida en la cual las saldemos, vamos a crear un país más estable. Gracias, Viri. Bueno, yo les agradezco mucho a Ildefonso, a Viridiana. Ha sido realmente un placer compartir este espacio con ustedes y les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ildefonso.